sigo hablando. Está bien así, me suena mejor. Está mejor, listo. Necesito a alguien que me pueda ayudar con el... listo, Edgar. Menciono algo, hablando de contratiempos que existen. Nuestro hijo David venía anoche en un vuelo en Copa, de Chicago a Panamá, Panamá a Barranquilla. A duras penas alcanzó el vuelo cuando llegó a Panamá para Barranquilla, pero el vuelo nunca llegó. El vuelo, había problema de visibilidad en el cielo aparentemente, porque en la tierra podíamos ver por larga distancia. Iba a llegar a las 11:10 de la noche y pasaban 1 hora volando tratando de ver si podían aterrizar, y por fin terminaron aterrizando en Cartagena como a las 12:45. Entonces en eso viene el bus desde Cartagena. El bus sale a las 8 aparentemente. La maleta no alcanzó el vuelo, entonces tiene que llegar a otro tiempo en el día. O sea, los viajes sencillos no son sencillos. La última vez tuvo dificultades también. Estamos siguiendo el tema de sola escritura. Eso es la segunda parte, y prometo que sea la última parte de esta sección. Siempre hay mucho más que enseñar, pero creo que es suficiente. Estamos celebrando los 500 años desde el inicio de la Reforma Protestante. Y como mencionamos la vez pasada, en la Iglesia Católica hubo y hay dos autoridades: las Sagradas Escrituras y la Sagrada Tradición. Lamentablemente, muchas veces la Sagrada Tradición aparentemente es superior a lo que dicen las Escrituras, y eso afecta en diferentes aspectos doctrinales. Pero un asunto básico en nuestros días, que tiene que ver con nosotros muy específicamente, referente a la autoridad de la palabra, es que hay una diferencia entre estos términos. Yo inventé, no es que lo leí en ninguna parte. Diferencia entre asentimiento intelectual y sumisión funcional. Voy a definir los términos porque no son conocidos. Asentimiento intelectual dice que yo estoy de acuerdo. Con mi mente yo digo que sí. La Escritura es la autoridad suprema de mi vida, porque Dios es el autor de las Escrituras. Entonces Dios es la autoridad sobre mi vida y se ha revelado a través de las Escrituras. Eso es asentimiento intelectual. La sumisión funcional dice: decido constantemente someterme a lo que Dios dice en su palabra. Funcionalmente, en lo diario, decidimos someternos a la autoridad de Dios, la autoridad de su palabra. Una cosa es saberlo, una cosa es decir y estar de acuerdo y pelear con alguien que diga otra cosa, pero otra cosa es la sumisión funcional a la palabra, a la autoridad de Dios. Y eso está la lucha. La tendencia humana, la tendencia pecaminosa que está presente en todos nosotros, es reservar el control de nuestras vidas, de nuestras decisiones a nosotros mismos. Decidimos según nuestro criterio, no con el criterio de la palabra de Dios. Pero eso es la tendencia pecaminosa. No es la tendencia que pide Dios. Cuando actuamos así, no estamos respetando la autoridad de Dios. Estamos proclamando, no en voz alta, pero interiormente, que mi criterio es superior al criterio de Dios. Y nos engañamos cuando lo hacemos así. Creemos intelectualmente en la doctrina de la autoridad de la Biblia, pero en la práctica nosotros actuamos según nuestro propio criterio en muchas ocasiones.
consultamos la palabra de Dios antes de tomar decisiones. No preguntamos muchas veces qué mandatos o mandamientos o principios hay en la palabra para guiarnos en diferentes decisiones. Si tomamos cierta decisión, podemos preguntar, ¿estaremos violando principios o mandatos de la palabra? Si no estamos haciendo esta clase de pregunta, y no tiene que ser las palabras exactas, quizás no estamos prestando atención a vivir en sumisión diariamente a la autoridad de Dios, como Él se ha revelado en las Escrituras. Si no hacemos estas preguntas, estamos viviendo según nuestro criterio en las cosas. Les pido el favor a todos de prestar atención a lo que estudiamos hoy y lo que estudiamos la semana pasada, para que el impacto de la autoridad de la palabra llegue a nuestros corazones. Todos necesitamos que llegue a nuestros corazones. Vamos a abrir la Biblia, puedes seguir adelante, en 2 de Pedro, capítulo 1. Ahí. 2 de Pedro, capítulo 1. Comenzando con el versículo 16. 2 de Pedro, capítulo 1. Comenzando con el versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Oremos. Gracias, Padre, por la oportunidad de nuevo de poder ponernos delante de tu palabra, de poder escuchar tu palabra. Y pedimos que tu Espíritu esté aplicando tu palabra a nuestros corazones en el día de hoy. Abre nuestro entendimiento. Danos claridad sobre lo que necesitamos comprender y poner en práctica. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy a grandes rasgos, el tema general de la carta de 2 de Pedro es cómo vivir cuando alrededor hay muchos problemas y perplejidades de los últimos tiempos, confusión, dificultades de comprender qué está pasando y cómo debemos vivir. El contexto inmediato del pasaje vamos a trazar muy rápidamente, no hay notas más allá de esto. Ustedes se acuerdan hace un tiempo que yo enseñé del primer capítulo, o buena parte del primer capítulo, los versículos iniciales, cuando el apóstol Pedro está diciendo algo de mucha importancia. El versículo 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
concupiscencia. Está presentando aquí las provisiones de Dios para nuestro crecimiento espiritual. Pero también en los versículos siguientes habla de las responsabilidades que tenemos nosotros. Dios nos da provisiones amplias, suficientes. Todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, la santidad de vida. Todas las cosas que necesitamos para poder vivir para Dios, Dios nos ha dado, incluyendo promesas específicas que podemos aplicar en nuestras vidas. Pero dice en el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Versículo 8 solamente. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nos da responsabilidades de lo que debemos hacer para seguir creciendo en profundidad en cuanto al desarrollo de cambios en nuestro carácter, para ser transformados a la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. Pedro dice, antes del versículo 16, que quiere seguir recordándoles estas cosas importantes para que logren mayor crecimiento espiritual. El mensaje básico del pasaje de 16 a 21 aquí, la base para compartirles acerca de Jesucristo, tiene que ver con una experiencia genuina, validada por Dios, pero especialmente las Escrituras, la palabra profética, que son más seguras y sirven para iluminar nuestras vidas. Estas Escrituras fueron por iniciativa del Espíritu Santo y no de los hombres. Dios nos está dando la orientación a través de su revelación en la palabra profética, las sagradas Escrituras, para iluminar nuestras vidas, para guiarnos en el camino. Como hay inicio ahí en el versículo 16, cuando Pedro dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Aparentemente hubo ataques contra el liderazgo de Pedro y los apóstoles al respecto. Ataques contra la integridad de ellos. Y hubo burlas en cuanto a su enseñanza acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Se observa en esta carta la respuesta de Pedro. Pedro busca defender a los apóstoles y presenta sus credenciales como testigos presenciales de la gloria de Cristo y afirma la continuidad de sus enseñanzas como las del Antiguo Testamento, cuyas palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. En estos versículos 16 al 18, cosa que leímos, ¿de qué evento se está hablando en estos versículos 16 al 18? ¿De qué evento están hablando? Lo que Pedro está citando aquí. ¿Ustedes, Carolina? La transfiguración del Señor Jesucristo, precisamente. En un momento vamos a leer el pasaje específico, a lo menos una de las versiones ahí en Mateo. Sigue. Pedro está narrando la experiencia genuina en el monte de la transfiguración en estos 3 versículos. Y Pedro defiende la proclamación de la segunda venida del Señor Jesucristo. No seguir fábulas artificiosas, invento de los hombres. Al contrario, se basan en hechos históricos confirmados por testigos oculares. Y había 3 testigos ahí. ¿Sigue? Pedro cita la experiencia de los 3 apóstoles en el monte de la transfiguración.
vamos a leer pues aquí lo que tenemos de Mateo 16, 27 al capítulo 17, versículo 9. Si tengo a alguien que puede ponerse de pie, leer en voz alta, hay varias diapositivas con esto, prestando atención a este hecho histórico. ¿Tengo voluntario? ¿Alguien puesto de pie? Javier. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no buscarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quiere, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para el niño. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Al oír esto, los discípulos se postraban sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a sus ojos. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Cómo podemos describir esa experiencia? Habiendo leído el pasaje, y sé que no es la primera vez de la gran mayoría de ustedes de haber leído este pasaje, ¿cómo podemos describir la experiencia? ¿Qué comentarios hay? Puede haber varias personas que comenten, uno solo no tiene que dar un párrafo completo ahí o volver a leerlo, pero podemos citar algunas cosas ahí de lo que estaba sucediendo en esa experiencia. Estoy buscando participación, no silencio. Que fue algo genuino, que fue algo real. ¿Ok? Genuino. Para ellos fue algo extraordinario. La gloria de Dios ahí manifestada en ese momento. La gloria de Jesucristo, la gloria que no estaba viviendo en la tierra en el sentido visible. Ellos vieron esa gloria antes del tiempo de la segunda venida. ¿Qué más? Fue tan especial que Pedro expresó que sí sería bueno hacer 3 enramadas para permanecer allí ¿Sí? en esa ¿Sí? situación. ¿Cristina? Jesús les estaba mostrando su divinidad. ¿Estaba mostrando qué? Su divinidad. Su divinidad, claro que sí, claro que sí. ¿Algo más? Se llevó a los discípulos para que fueran testigos. ¿Listo? Escucharon la voz del Padre confirmando quién era Jesús. La voz audible de Jesús. ¿Qué experiencia? Ok, bueno, resumen. Yo voy tocando aquí algo también. Vieron con sus propios ojos la majestad de Jesucristo. Se puede decir con otras palabras, eso no importa. Están viendo la realidad. Jesús el Rey, Jesús el Señor en ese momento, con su gloria. ¿Sigue? El honor y la gloria eran de Dios Padre. Y esa experiencia era a una semana de haber anunciado su venida en la gloria de su Padre junto con sus ángeles. Finales del capítulo 16. Es lo que leímos ahí en el principio. Estaba una semana después de haber anunciado su venida en la gloria de su Padre junto con sus ángeles. Un vistazo de lo que viene. Resplandeció. ¿Sigue? ¿Sigue? Resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Increíble lo que están viendo ahí. Podemos pensar por un momento, solamente pensando rápidamente, el Antiguo Testamento.
semejante cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí en fuego. Semejante a la columna de fuego en el desierto cuando está guiando a su pueblo por 40 años. Es la luz que brillará para los redimidos en la nueva Jerusalén, donde el Cordero es su lumbrera. No necesitan de luz del sol ni de la luna. La gloria de Dios, la gloria del Cordero es suficiente luz. En los evangelios, ¿sí?, encontramos que Moisés y Elías aparecieron con Jesús. En cierto sentido, estos dos personajes representan la revelación de Dios en la historia de Israel. La ley, Moisés le dio la ley. Elías, uno de los profetas importantes, conocido, respetado por Israel, representando a todos los profetas. ¿Sí? Las palabras escuchadas habían sido habladas en la presencia de Jesús en su bautismo. ¿Se acuerdan cuando él fue bautizado? Juan no quería hacerlo porque reconoció que Jesús no tenía necesidad de arrepentirse de sus pecados y que Juan era menor que él. ¿Y con qué derecho iba a bautizarlo? Jesús dijo, deja que se cumpla toda justicia. Se está identificando con el pueblo pecador en ese momento. Pero la voz del Padre también está manifestando, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Las mismas palabras ahora mismo en la transfiguración. La voz vino de la majestuosa gloria de Dios. Así que Dios enfatiza la plenitud del nuevo pacto en Cristo Jesús. Su proclamación de la segunda venida manifiesta que Jesús regresará con el mismo honor y gloria que manifestó en el monte de transfiguración. Un vistazo de lo que viene. Cuando reflexionamos sobre eso un poquito, qué experiencia tan inolvidable, hablando de la venida de Jesucristo en poder y gloria. Tenemos que pensar un poquito, meditar un poquito en eso. Eso no es poca cosa lo que ellos vieron, para nada. Lo que escucharon con sus oídos. ¿Y qué comentario hace Pedro en el versículo 9? ¿Qué comentario importante que hace en el versículo 19 ahora mismo? Después de narrar esa historia tan especial, ¿pueden responder alguien? Estaba esperando. No sé exactamente lo que significa, pero parece que Pedro estaba muy corto de vista. No sé. ¿Perdón? Me parece que Pedro era muy limitado en su percepción, quizás no había entendido bien lo que había pasado cuando él dijo que vamos a construir ramadas, las 3 ramadas. Cuando él dijo que, perdón. Que vamos a construimos 3 enramadas. Sí, sí, está bien, pero versículo 19. Aquí, no de Mateo, sino de 2 de Pedro 1. Que tenemos también la palabra profética más Tenemos que estar segura. atentos a la palabra. Yo entiendo que Pedro, a pesar de haber tenido esa experiencia de la transfiguración, recomienda que es mucho más segura la palabra profética que cualquier experiencia emotiva o emocional. Precisamente, puede decir. La palabra profética, las escrituras, son más seguras, o es más segura que la experiencia, cualquier experiencia. Y la experiencia de ellos era experiencia real. La confirmación, está bien ahí. La confirmación del Pedro
del Padre hizo que las palabras de los profetas del Antiguo Testamento eran más seguras, porque la transfiguración mostró el cumplimiento de sus palabras. Están mostrando lo que viene con claridad antes del tiempo de la segunda venida. Están viendo la realidad de quién es Jesucristo, que se había limitado estando aquí en la tierra. Tanto la transfiguración como los profetas habían hablado del reino de Cristo en la tierra y estaban viendo algo, un anticipo de la realidad de quién es el Señor Jesucristo. La palabra profética habla de las escrituras del Antiguo Testamento, palabras dadas por los profetas. Y deben prestar atención como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Nosotros seguramente todos recordamos, fue alrededor del año 92. Sí, cuando hubo los apagones por horas, los niños intentando hacer sus estudios mientras había luz o yendo por debajo del alumbramiento público si había algo del sector y muchas veces no había, o con lamparita, con linterna de mano, con vela, tratando de hacer las cosas. Y cuando está tan oscuro y uno tiene hijos pequeños en la casa, los juguetes pueden estar en cualquier lugar. Uno necesita una luz para no pisar y tropezar. Entendemos lo que es oscuridad. Ok, pero lo que Pedro está hablando aquí es que necesitamos la palabra de Dios para alumbrar nuestro camino y saber cómo caminar con Dios. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La oscuridad representa aún las tinieblas del mundo, un ambiente moral muy negativo, pecaminoso. En ese ambiente los creyentes necesitamos la guía constante de las Escrituras. Anticipamos con expectativa el fin de nuestra jornada en medio de lo oscuro de esta época. Dios sigue siendo soberano. Dios sabe el futuro. Dios tiene propósitos para nosotros. Y ante los peligros del mundo, el único camino seguro es seguir a Jesús como ha sido revelado en las Escrituras. Está hablando que el fin viene, ¿sí? El fin viene cuando Jesucristo regrese. Está hablando cuando el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Cuando habla del lucero de la mañana, podemos recordar a Balaam del Antiguo Testamento, que no siempre habló por medio del Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo no siempre usó su voz. Era un profeta no tan sano muchas veces, pero hubo ocasión cuando el Espíritu Santo lo utilizó y mencionó que saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y en Apocalipsis menciona Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana. Una referencia al Señor Jesucristo. Y el contexto aquí es una referencia a la parucía. Lo que estamos hablando es la segunda venida del Señor Jesucristo en gran poder y gloria. Cuando asume su posición aquí en la tierra para reinar por 1000 años. Pondrá fin a este mundo oscuro con el juicio de la maldad y establecerá su reino aquí en la tierra. Cuando dice que el lucero de la mañana salga en sus corazones, se refiere al conocimiento pleno y las bendiciones que acompañarán ese conocimiento. Llegarán a ser nuestros. Ese conocimiento, esa realidad, esa comunión con Jesucristo, con una visión mucho más clara de lo que tenemos ahora mismo. Está hablando de crecimiento espiritual en nuestras vidas. Para contestar, para que sepan de antemano cuando hago la pregunta, ¿en quién originó las profecías?
¿quién tomó la iniciativa para las profecías, para que los profetas hablaran o escribieran? Según el pasaje. Dios, el Espíritu Santo. Sí, está bien, está bien. No es el hombre que decidió. Pedro no se sentó y dijo, hoy voy a escribir una parte de la Escritura. Ni Isaías decidió que hoy voy a escribir 66 capítulos. Nada semejante. Iniciativa de parte de Dios de este aspecto. Ok. ¿Sigue? Ninguna profecía de la Escritura originó con los hombres. ¿Sigue? Habla del origen de lo que escribieron los profetas. Y cuando menciona el versículo 20, entendieron primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No estamos enfatizando, sigue, no estamos enfatizando tanto interpretación de lo escrito, sino en la fuente de lo que dijeron y escribieron los profetas. La palabra es inspirada, lo que dijimos la semana pasada, sale de la boca de Dios. El comentario, interpretación privada, en el griego es la palabra epilusis, y su significado normal es explicación. Están dando explicación de lo que habían entendido de parte de Dios. Y el verbo epiluo significa soltar o desatar. El verbo aparece solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. Quiere aclarar algo ahí con esto. Entonces implica, ¿sigue? Implica que los profetas no tomaron la iniciativa para decidir escribir profecía. El versículo 21 confirma lo dicho, cuando dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca. Siempre fue por iniciativa de Dios. ¿Sí? Y la idea de la palabra inspirados, que aparece en el 21 ahí, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, no es la palabra que usamos la semana pasada en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16, que salió de la boca de Dios. Es una palabra que indica que los santos hombres de Dios fueron movidos o llevados por el Espíritu Santo. Lucas utiliza la palabra como un velero que recibe el viento y lo va llevando en el mar. Fueron llevados por Dios en su tarea de escribir lo que son las Sagradas Escrituras. Pasaje impactante. Miremos, vamos a mirar un momento el contexto posterior. Vimos el contexto anterior, ahora vimos brevemente el contexto posterior. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3, ustedes ya tienen sus Biblias abiertas. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y muchos seguirán, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. El resto del capítulo es buenísimo también, pero no hay tiempo de estudiar esos aspectos. Estamos comentando brevemente aquí. Ustedes se acuerdan que comentamos en el versículo 16 que aparentemente había acusaciones contra Pedro de seguir fábulas inventadas, artificiosas. Pero los mismos acusadores están utilizando la táctica, palabras fingidas, menciona aquí, que Pedro está citando. Y hay un trasfondo aquí de Jeremías, capítulo 23, puedes ir. ¿Sigue? Vamos a comenzar a leer desde el 16 al 32. Pido a una persona que puede ponerse de pie para leer estas diapositivas en voz alta, pensando en ese momento en la historia de Israel, lo que Dios está diciendo a los profetas. ¿Tengo voluntario para ponerse de pie y leer en voz alta?
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dice: no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentiras en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas, que profetizan mentiras y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidan de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Grave, totalmente grave lo que está diciendo ahí en ese tiempo de Jeremías, acusando a los profetas falsos. Puede volver un momento. Yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras. No todo el que habla y que dice está hablando de parte de Dios, necesariamente está hablando de parte de Dios. La Biblia lo aclara en varios lugares, pero este es uno. Yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Gravísimo. No todo lo que se escucha alrededor necesariamente es de Dios. Sigamos. Miremos los tiempos de los verbos en el capítulo 2, versículo 1. Hubo también falsos profetas entre el pueblo. Un ejemplo. Como habrá entre vosotros falsos maestros. Pasado, futuro. Tiempo de Pedro, futuro. Falsos maestros. Los que supuestamente están enseñando la palabra, quizás citan la palabra, pero no la citan bien. Están enseñando lo que no dice la palabra, claramente. Y eso se llama herejía, claro que sí. Dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras. No lo proclaman con un pancarta, herejía, para su destrucción. Lo proclaman como si fuera la verdad. Y nosotros tenemos que comparar con las Escrituras y observar que lo que están hablando es herejía.
Herejía es un error en lo que tiene que ver con los principales afirmaciones doctrinales que tenemos en cuanto a quién es Dios, quién es Jesucristo, el plan de salvación. Estamos hablando en estos términos, no una diferencia pequeña que tenemos entre una iglesia y otra iglesia sobre un asunto secundario. Estamos hablando de herejía como cosa que tiene que ver con la persona de Dios, la persona del Señor Jesucristo, la persona del Espíritu Santo y la plan de salvación. Muy a grandes rasgos. Estamos hablando de cosas graves, no de una diferencia mínima, sino cosas graves, genuinamente. Y Pedro está hablando de eso, herejías destructoras, pero introducidas encubiertamente. No anunciando es una herejía, presentándolo como si fuera la verdad. Y negarán al Señor que lo rescató. Grave. Negando la misma persona del Señor Jesucristo y su obra en la cruz. Entonces la pregunta que surge, y voy a dar una respuesta breve: ¿cómo podemos saber la diferencia entre una enseñanza verdadera y falsa? La respuesta puede ser larga, pero voy a dar corta. Sigue. Comparar bien las Escrituras. Tenemos que comparar todo lo que escuchamos, todo lo que leemos, a la luz de las Escrituras. No dando por sentado que lo que está diciendo es automáticamente la verdad. Muchas veces presentan una autoridad diferente en las Escrituras. Profecías por encima de la Escritura, otros libros adicionales, supuestamente inspirados fuera de la Biblia, muchas veces presentan una salvación por obras totalmente diferente que una salvación ofrecida gratuitamente de parte de Dios, su gracia. Reducen el valor y la importancia de la persona de Jesucristo y su obra. Ya no hablan de Jesucristo. Minimizan lo que Él hizo. No tratan acerca de quién es realmente, con toda su gloria y honra, la grandeza de lo que hizo en la cruz, específicamente. Minimizan esto. Hablan de otras cosas y no del Señor Jesucristo. Pensemos en algunas aplicaciones. Yo tengo dos en particular aquí de este pasaje. Primeramente, encuentro una declaración de verdad. ¿Sí? El mensaje del Evangelio de Jesucristo es seguro, porque sigue el patrón del Antiguo Testamento. Es la revelación de Dios y la palabra ha sido inspirada por Dios. Tiene la autoridad de Dios este mensaje del Evangelio. Una situación contemporánea, algunas observaciones mías en cuanto a esto. Hay una tendencia de la gente a escuchar lo que les gusta. Comentamos eso la semana pasada, Martín lo había comentado unas semanas antes. Lo que les parece interesante de acuerdo con lo que encuentra agradable a sus vidas. Aunque con la boca afirma la gente la autoridad de la palabra de Dios, lo que llamamos asentimiento intelectual en el principio, en la práctica creen lo que quieren creer y no dedican el tiempo para estudiar a fondo la Biblia, para estar seguro de lo que dice sobre cualquier tema. La respuesta nuestra, ¿cómo lo ponemos en práctica? Unos comentarios. Mostrar confianza en la palabra al decidir estudiarla a nivel personal, leerla, meditarla, profundizar en la palabra, entender la gran responsabilidad que tenemos de enseñar correcta y fielmente la palabra de Dios. Los que tienen hijos tienen una responsabilidad de instruir a sus hijos. Los que tienen la oportunidad de hablar con un pariente, con un amigo, con un compañero de trabajo, un vecino, tienen la oportunidad y la responsabilidad de compartir efectivamente y fielmente la palabra de Dios. Es una tarea de todos nosotros. No podemos enseñar cualquier cosa que escuchamos de otros. Necesitamos estar seguros
que va de acuerdo con la palabra de Dios. No porque lo escuché cuando estaba en el bus o en el radio cuando estaba en el carro y me parecía interesante lo que dijo el maestro, el predicador del día. ¿Cómo sabemos si es cierto? ¿Estamos prestando atención? Si estamos manejando, estamos en el bus, ¿hasta qué punto estamos tomando el tiempo posteriormente a mirar las escrituras, a ver si es así o no? Y no creer todo lo que se presenta como verdad bíblica. Mostrar desconfianza de cualquier cosa que suene novedosa, hasta examinar de cerca y ver si es cierto. Y hay la necesidad de estudiar el tema a fondo y no superficialmente. Sí, me parece que sí, el versículo está ahí. ¿Qué más dice la Escritura sobre el tema? Debemos mantener celos de la verdad, pasión por la verdad de la palabra de Dios, celo por la gloria de Dios, por la revelación de Dios. Sí importa, sí importa. Hay otra aplicación, un principio universal que encuentro allí, que Pedro enfatiza la palabra escrita como más segura que cualquier experiencia. Su experiencia y la experiencia de sus dos compañeros, los tres apóstoles, Pedro, Juan y Jacobo, era una experiencia verídica, pero Pedro está enfatizando la experiencia es una base insuficiente, que puede ser muy subjetiva en su naturaleza, insuficiente en sí misma. La situación contemporánea, algunas observaciones mías, hay una marcada tendencia entre muchos creyentes a buscar experiencias y basar su fe en sus experiencias sin tomar el tiempo para analizar sus experiencias a la luz de la palabra de Dios. Su autoridad llega a ser la experiencia y no la palabra escrita. Es muy peligroso porque no hay fundamento sólido. También es posible confiar en personas que manifiestan mucho poder o supuestos dones espirituales, pensando que la persona que exhibe estas capacidades debe ser hombre o mujer de Dios. Si son hombres o mujeres de Dios, va el pensamiento, debemos poder confiar en todo lo que dicen. Pero con esta lógica, la autoridad se ha transferido a la persona y no a Dios. No es Dios directamente que se ha comunicado con nosotros en forma verbal y proposicional, forma escrita, las escrituras. Ya la persona es su autoridad y eso está mal. No es la persona que supuestamente muestra que tiene el poder de Dios, que podemos confiar en su palabra, es esta palabra que necesitamos usar para comparar lo que cualquier persona dice que supuestamente puede decir que estoy hablando de parte de Dios. Tenemos que compararlo con las escrituras. ¿Cómo respondemos? Debemos cambiar nuestra manera de pensar en forma consciente referente a la autoridad para nuestras vidas y nuestros ministerios. Nuestra manera de pensar al respecto necesita ser reflexiva y deliberada, no impulsiva. Debemos pensar claramente lo que estamos haciendo, cómo vivimos nuestra vida, cómo tomamos decisiones, cómo ministramos, por qué lo hacemos, por qué no lo hacemos. Debemos volver a la palabra de Dios como nuestra autoridad definitiva y no dejar que otras cosas ocupen su lugar. Esto requiere una renovación en nuestra dedicación a estudiar la Biblia y no seguir a maestros de escritores que no tienen buenas bases bíblicas. Los escritores pueden ser los que escriben libros. Hay buenos libros disponibles y hay libros que son malos. Y tenemos que saber diferenciarlos. No más. Tenemos que reconocer que hay muchos falsos maestros que están introduciendo herejías destructoras. Tenemos que abrir nuestros ojos para ver la verdad
de mucho de lo que se proclama en el cristianismo que no va de acuerdo con la palabra. Unos comentarios adicionales que quisiera hacer en el resumen de estos dos pasajes de la semana pasada y esta semana. Quisiera hablar de la infalibilidad o la inerrancia de las Escrituras. Va a ser breve, pero es necesario tocar el punto. En el día de hoy es un asunto de gran importancia, como ha sido en toda la historia. La inerrancia afirma que no hay errores en los manuscritos originales de Escrituras. Esto es debido al hecho de que el autor definitivo era el Espíritu Santo. A pesar del gran número de autores humanos, el Espíritu tomó la iniciativa y supervisó el proceso de escribir de cada persona para que lo que quedara escrito era la palabra de Dios sin error. Cuando decimos que la Biblia no tiene errores, estamos afirmando que dice la verdad. Tenemos que entender que la verdad puede incluir aproximaciones de números. Por ejemplo, podemos ver un partido de Junior en el estadio y decir, parece que hay unos 30,000 personas presentes. Puede ser que hubo 27,000 o 31,000. Adivinamos. Usamos aproximaciones comúnmente. Podemos decir esta mañana, parece que hay unos 70 personas. Quizás hay 74. ¿Es incorrecto lo que digo si digo 70? No, entendemos que estoy, pues, sin haber contado específicamente. Estoy pensando y observando. Se utilizan en las Escrituras a veces también. Citas libres de porciones del Antiguo Testamento. No siempre hay diferentes manuscritos disponibles y otras cosas. No garantiza realmente de que es una cita, puede ser del Septuaginta y no del texto en el hebreo específicamente. Y hay una diferencia, una pequeña diferencia en eso. Hablamos del lenguaje de las apariencias. El sol se puso. Todos nosotros sabemos que no es el sol que se mueve, sino es la tierra. Pero hablamos comúnmente de eso. El sol se levanta, amanece, al atardecer, el sol se pone. Hablamos de esos términos, pero entendemos lo que estamos hablando. Científicamente no es así. Pero es lenguaje común y entendemos eso. A veces la Biblia habla en esta clase de términos también. Y no son errores. A veces hay narraciones diferentes del mismo evento con tal que no haya contradicciones en lo que afirma. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, a veces narran el mismo evento. A veces dan unos detalles diferentes en el sentido que adicionales o algo así. Eso no es extraño. Entre personas que están ahí, que escriben algo, no va a salir exactamente igual. Sigue. Es evidente por las muchas veces que Jesucristo citó al Antiguo Testamento que Él consideró que era confiable e históricamente verídica. Siendo que confiaba de los detalles, muestra que la Biblia es confiable aún en los detalles. La actitud de Jesucristo hacia el Antiguo Testamento muestra tenía un punto de vista muy alto. Era la autoridad de Dios y la citaba así. Necesito decir algo aquí que es importante. No todos los cristianos, los que proclaman ser seguidores de Jesucristo, creen en una Biblia inerrante e infalible. Hay muchos que no. Un autor de un libro de hermenéutica que usamos, Dr. Birkler, comenta que hay muchísimas razones por las que el asunto de infalibilidad es importante para nosotros los cristianos evangélicos. En primer lugar, si la Biblia se equivoca cuando habla de asuntos no esenciales para la salvación, entonces puede equivocarse cuando habla acerca de la naturaleza del hombre, las relaciones personales y familiares, estilo de vida sexuales y la voluntad de las emociones y muchos otros asuntos relacionados con la vida cristiana. Una Biblia con errores puede ser solo una reflexión de la antigua filosofía y psicología hebrea, con muy poco para ofrecernos a nosotros hoy día.
Pero en segundo lugar, como repetidamente lo ha demostrado la historia de la Iglesia, los grupos que comienzan poniendo en duda la validez de los detalles pequeños de la Biblia, finalmente llegan a poner en duda las doctrinas mayores también. Es la realidad. Muchos observadores de los seminarios norteamericanos contemporáneos han visto repetirse este modelo. La aceptación de un error de la Biblia en un punto periférico pronto fue seguido por alegatos de que la Biblia contiene errores en enseñanzas más importantes. Tengo un libro en mi biblioteca, La batalla para la Biblia. Fue escrito finales de los años 60, principios de los 70, creo. Un autor preocupado narra casos de denominación tras denominación tras denominación en los Estados Unidos, que comenzó con algunos proclamando unos errores pequeños y terminaron apartándose de la fe en las cosas grandes. Cuando comenzamos afirmando errores pequeños, terminamos afirmando que todo es un error. Es grave. Conozco una sola excepción en la historia de lo que es de mi conocimiento. La Convención Bautista del Sur en los Estados Unidos. Hay diferentes denominaciones bautistas, pero hay un grupo que es el grupo cristiano más grande en los Estados Unidos. Sus seminarios tienen una pique por los profesores que tenían ahí. En alguna manera, los conservadores de la denominación lograron reafirmar su creencia en la inerrancia de las Escrituras. Lograron tomar el liderazgo de la denominación y enderezar la dirección. Gracias a Dios por eso. No quiero decir que todo lo que se enseña en una iglesia bautista en esta ciudad necesariamente es la verdad. No estoy afirmando eso. Pero en general se logró enderezar. El único caso que conozco es un tobogán resbaladizo. Se comienza y no se puede parar. Cuidadoso, debemos tener mucho cuidado en este aspecto. Quisiera mencionar, para terminar con estos puntos, ¿sí?, algunas maneras comunes de hoy día para minimizar, y no queremos minimizar, pero se está minimizando la autoridad de la Biblia, por medio de traducciones de la Biblia que son muy libres o son paráfrasis. Puesto que Dios se reveló en forma verdad y proposicional, en afirmaciones, en oraciones completas, y Jesucristo enfatizó que ni una jota ni una tilde, que son parte de letras del alfabeto hebreo, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Las palabras usadas son importantes. Las versiones muy libres, las paráfrasis, tienden a enfatizar facilidad de entendimiento, pero solo enfatizan ciertos conceptos y no se cuidan de los detalles. Dejan por fuera palabras técnicas como justificación, expiación, propiciación, redención, etc. Pueden ser aceptables para lectura con el entendimiento de que están dando interpretaciones en la manera de expresarse. Es como un comentario de la Biblia. No deben ser usadas para el estudio serio de la Biblia ni en enseñanzas formales de la Biblia. Eso es mi punto de vista. Su uso puede ser semejante a un comentario bíblico. No deben usarse para definir una doctrina. Voy a tocar el punto, ahí está. La equivalencia, hay dos teorías principales de traducciones. La equivalencia dinámica intenta preparar la traducción para que tenga el mismo impacto con la gente de hoy día que el que tuvo cuando fue escrito. Este es un punto muy subjetivo y difícil de medir, porque ninguno de nosotros estuvimos presentes cuando fue escrito originalmente ni para observar el impacto que tuvo. Se cuida más del entendimiento del lector y menos de la fidelidad del texto.
como texto de estudio no es recomendable. La otra teoría se llama equivalencia formal. Esa teoría intenta cuidar mucho de la palabra de la traducción. Es imposible dar una traducción completamente literal de un idioma a otro. Uno no puede traducir perfectamente de un idioma a otro. Porque hay diferencias de expresión en cada idioma. Parece más de acuerdo con esta forma de equivalencia formal, parece más de acuerdo con la forma de revelarse a Dios al hacerlo en forma verbal y proposicional. Las palabras que utilizó, el orden de las palabras son importantes porque indican énfasis y dan claridad. La Reina Valera 60, la Biblia de las Américas son dos versiones mayormente de equivalencia formal. Son recomendables para estudiar. Hay versiones que son muy libres y dejan por fuera palabras importantes. No son recomendables para estudiar. Digo, se puede leer con el entendimiento de lo que se está leyendo, es interpretación de alguien que lo escribió. Sigamos, otro punto aquí, que es más breve que este. Hay gente que depende más de revelación directa de profetas y apóstoles que la palabra escrita. Cuando las personas están confiando más en su revelación directa a través de alguien, se quita la autoridad de la palabra escrita en favor de una experiencia de alguien que puede ser cierto o no. Nunca cualquier supuesta revelación directa puede tener igual o superior autoridad a la palabra escrita de Dios. Sin embargo, muchos minimizan la importancia de la palabra escrita y dedican poco tiempo para realmente estudiarla, para entenderla bien y para poder aplicarla bien. Minimizan esto porque tienen revelación directa, supuestamente. No puede ser así. Eso es minimizar la autoridad de las escrituras. Número 3. El método de la interpretación que se llama alegórica quita autoridad de la palabra de Dios. En la interpretación alegórica, el intérprete determina el significado del texto al asignarle conceptos a ciertas palabras o ideas. Voy a darles un ejemplo en un momento. Dice que tal palabra o lugar o objeto representa otra cosa, sin tener ninguna base para determinarlo. Según el autor José M. Martínez, un autor de un texto en español, creo que él es español, texto sobre hermenéutica, él dice que el método alegórico llegó a predominar de modo sorprendente a lo largo de la historia de la Iglesia hasta la Reforma del siglo XVI. Lamentablemente hubo malos principios de interpretación en muchos. Encontramos el siguiente ejemplo que presenta un señor que se llama José Alexander Suaco en cuanto a una interpretación alegórica de Josué 1:2, versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Ejemplo de interpretación alegórica. Moisés representa algo que nos da seguridad, que nos guía. La tierra es lo que Dios tiene para nosotros. El Jordán es el obstáculo que nos separa de la voluntad de Dios. Entonces, si perdiste tu empleo, no es momento de desesperarte. Hay que tener ánimo y enfrentar la situación, porque al otro lado del río está lo que Dios tiene para vos. Esa interpretación alegórica bien mala. Vemos que ya no es el autor original que determina el significado, sino el intérprete que lo determina. Ya no hay autoridad de parte de Dios. Todo es subjetivo y no hay una base firme. Un último punto, con eso terminamos. Juan, Sí, Cristina. una pregunta. En el segundo punto, quiere decir que cuando hay personas en un culto que quieren imponer las manos y decirle a una persona, Dios dice que tal cosa que va a ocurrir, eso no lo deben creer las personas, porque no está escrito en la Biblia. Correcto. Incluyen muchas cosas de esa clase, claro que sí. El punto final, socavamos la autoridad de la Biblia cuando no usamos pasajes en su contexto. A
es posible que uno de nosotros enseñemos algo doctrinalmente correcto, pero estamos usando una porción que no es una porción que enseña eso. No está bien, no está bien. No es una herejía en el sentido que no es fuera de lo que enseña la Biblia, pero no va de acuerdo al texto que estamos usando. La autoridad está en la palabra de Dios y no en nuestras palabras. Si yo digo algo, pero no estoy usando la palabra correctamente, habrá poco impacto. No hay autoridad en lo que yo estoy diciendo. La autoridad está en la palabra. Estoy compartiendo algo fuera de su contexto, no está bien. No está bien. Y más grave aún cuando personas están citando una porción aquí, una porción allá, equivocadamente sacando fuera del contexto. El mensaje es totalmente distinto y errado. Y gravísimo. Sí. Yo he estado de Dios y esa cosa. Y he estado en otra parte donde la persona está llevando a personas, le ponen la mano a otra persona y la duermen y la sientan. ¿Es eso real? ¿Es algo que Personalmente tengo muy serias dudas de lo que se está haciendo. Sin haberlo presenciado, es difícil de dar una interpretación definitiva en cuanto a eso. Yo tengo muy serias dudas de esa clase de acciones que están dando. No encuentro dirección en la Biblia para estas cosas, sencillamente. Sí, vamos, creo que estamos haciendo trayendo al fondo sobre la escritura, basado a lo que dice la escritura. Entonces vemos que de pronto hay otras religiones, hay otras iglesias que de pronto están mirando. Esto es lo que uno tiene que determinar. Si las prácticas y las enseñanzas de tal grupo, tal iglesia o algo así están de acuerdo con la palabra de Dios. Eso es lo importante. Puede ser que están hablando con sinceridad, puede ser que lo están haciendo adrede. No puedo decir la motivación hay en eso, pero sinceridad no es lo mismo que verdad. Sinceridad quiere decir la persona piensa que es verdad, pero no necesariamente es verdad. Entonces tenemos que examinar las cosas a la luz de la palabra, las experiencias a la luz de la palabra. Entonces, ¿cómo sabemos, cómo utilizamos si ellos pongamos con un fundamento en la Biblia, ellos se basan para la escritura y ellos hacen eso? Entonces, ¿cómo sabemos si esas personas que están haciendo eso está basado en la Biblia o no está basado en la Biblia? Lo que requiere es mirar el pasaje que utilizan, examinarlo de cerca, ver el contexto y ver si lo que están diciendo del pasaje realmente es lo que la Biblia está diciendo. Y si es lo que la Biblia está diciendo en toda la escritura o solamente en un versículo por ese contexto. Habrá que hablar un poquito más de eso, es hora de terminar ahora mismo. Entonces no vamos a resolver toda inquietud en este instante. Las preguntas son buenas, son importantes. Ok, vamos a ponernos de pie, vamos a orar para terminar. Padre amado, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias por la oportunidad de estudiarla, por entenderla y por ponerla en práctica. Guíenos, Padre, para tener mentes y corazones que desean investigar, que desean inquirir en tu palabra, para entenderla, para rechazar lo que no está de acuerdo con enseñanzas de tu palabra y para abrazar lo que sí encontramos como tu instrucción para nosotros, tu revelación para nosotros específicamente de lo que debemos poner en práctica en nuestras vidas. Danos discernimiento espiritual para poder discernir la diferencia entre lo correcto
y lo no correcto, entre tu verdad y lo que es algo falso. Padre, necesitamos sabiduría, necesitamos capacidad de comprender tu palabra y de leer mucho de tu palabra. Gracias, Padre, por la manera como tú vas a obrar en el corazón de cada persona presente en esta mañana. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos.